La ONG Oxfam Intermón ha detectado un aumento de las desigualdades económicas durante y después de la pandemia. Tanta es esa diferencia que cada 30 horas aproximadamente surge un nuevo milmillonario en el mundo, mientras que 1 millón de personas entran en situación de extrema pobreza. Son algunas de las conclusiones del informe Beneficiarse de Sufrimiento, que acaba de ser presentado en el Foro Económico de Davos. Nos acompaña Íñigo Macías de la ONG de Oxfam Intermón. Buenos días, señor Macías. Hola, buenos días. Bueno, es una brecha entre ricos y pobres que ya existía, pero que ustedes han detectado que la pandemia de la COVID la ha incrementado aún más, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, o sea, lo que hemos visto es que tras 2 años de pandemia, en la que también estuvimos analizando un poco que era una pandemia que ha afectado de manera desigual, que ha afectado especialmente a los grupos, a los colectivos más vulnerables, después de estos 2 años de pandemia, y que tenemos que recordar que todavía no ha acabado y que en muchos países del planeta todavía sigue con fuerza, pues ya desde finales del año pasado, pero especialmente ahora a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, hemos tenido un aumento desmesurado de precios de bienes tan necesarios como son los bienes energéticos o los alimentos, y esto de nuevo lo que hace es afectar de manera diferente, ¿no? Porque sabemos que los hogares, las personas con menos ingresos tienen que destinar un mayor porcentaje de esos ingresos a cosas tan necesarias como alimentarse. Vemos cómo aumentan esos precios de los alimentos y que está teniendo unos efectos devastadores en ciertas regiones del continente africano. Entonces, lo que venimos a señalar es que después de estos 2 años de pandemia más estos aumentos desmesurados de precios, lo que tenemos es esta doble realidad, ¿no? En la que unos millonarios, como comentabas, ven cómo aumenta su fortuna, su riqueza, mientras que prevemos que a finales de este año haya adicionalmente 263 millones de personas más que viven con menos de $2 al día. Claro, cuando hablamos de extrema pobreza, a veces en los países más desarrollados nos cuesta hacernos a la idea de qué puede suponer esto. ¿De qué hablamos cuando nos estamos refiriendo a extrema pobreza? Cuando hablamos de extrema pobreza, hablamos de cuál es el límite a partir del cual consideramos que esas personas se consideran extrema pobreza. Y ese límite lo tenemos establecido internacionalmente en $2 al día. Además, utilizamos, no son $2, o sea, es lo que uno puede comprar con $2 en una ciudad como en cualquier ciudad de Estados Unidos, pues lo que podrías comprar, la cantidad de cosas que podrías comprar en una ciudad de Estados Unidos como la podrías comprar en todo el mundo. Entonces, lo que vemos es qué porcentaje, qué número de personas y qué porcentaje en todo el mundo pues tiene que vivir con $2 al día. Y como podíamos esperar, la verdad es que es un límite a la pobreza que es muy, muy bajo, ¿no? Porque podemos pensar incluso qué es lo que podríamos conseguir en un país como España viviendo con $2 al día. O sea, estamos hablando actualmente estamos hablando de que habrían a finales de año unos 860 millones de personas que no tienen unos ingresos a diarios que apenas se permiten subsistir. Claro, y hablamos además de unas desigualdades que hacen que, por ejemplo, ya antes de la pandemia existiesen cifras como que 1 de cada 4 personas en el planeta no tiene acceso, por ejemplo, al agua potable, ¿verdad? Algo tan básico como eso. Sí, la verdad es que quizás la pandemia lo que ha venido a poner en cuestión, o lo que ha reflejado son las importantes debilidades, ¿no? Si bien es cierto que llevamos años, llevábamos décadas en las que si nos atenemos a este indicador del número de personas que viven con menos de $2 al día, que insisto que es un indicador bastante poco ambicioso, porque con $2 al día poco se puede hacer, vemos que desde que tenemos registros, desde principios de los años 90, este número de personas y el porcentaje de personas en todo el planeta ha bajado mucho, pero bueno, lo que ha mostrado la pandemia es que la pandemia ha venido a revertir esta tendencia, ¿no? Por un lado, ha aumentado muchísimo el número de personas que están por debajo de este umbral y luego además lo que quizás deberíamos cuestionarnos es en una época de la historia de la humanidad en la que hay tanta riqueza, pues todavía tengamos 800 millones de personas, 900 millones de personas que tienen que malvivir con $2 al día. Si ampliamos el espectro y consideramos personas que viven con menos de $5,5 al día, pues prácticamente la mitad de la población del planeta vive con menos de esa cantidad al día, ¿no? Por lo tanto, pues queda mucho trabajo por hacer. Ustedes en su informe hablan de desigualdades económicas, pero también de otra índole, ¿verdad? ¿De cuáles? Bueno, lo que venimos a analizar es
trabajar la desigualdad es un fenómeno complejo en el que intervienen diferentes elementos. Y lo que hacemos es mirar un poco, sobre todo, cuáles son esos colectivos que se han visto pues más perjudicados, ¿no? Y entre estos colectivos los que identificamos, pues, por ejemplo, es el colectivo de las mujeres, ¿no? Lo que vimos durante la pandemia es que las mujeres son las que han perdido más el empleo, son las que les está recuperando, las que les está costando más recuperar ese empleo que perdieron durante la pandemia cuando lo comparamos con los hombres. Son el colectivo de personas, las mujeres fueron las que tuvieron que destinar más horas de su día para hacer frente a esas necesidades añadidas de tareas del hogar, pues cuando millones de niños en todo el mundo dejaron de asistir a las escuelas, pues fueron las mujeres las que se cargaron a las espaldas ese trabajo adicional. También hablamos de las personas racializadas y de también las personas migrantes, ¿no? En las que vemos que fueron las que principalmente fueron las que perdieron el empleo porque tienen unos empleos que son mucho más precarios, y finalmente los jóvenes, ¿no? que también son ese colectivo pues, que tiene unos empleos con menores niveles salariales, con menor experiencia laboral, con mayor vulnerabilidad a la hora de implantarse en el mercado laboral, y han sido pues los colectivos que más se han visto perjudicados por la pandemia y que ahora, insisto, vemos como también son los más perjudicados porque son los que acostumbran a tener menos niveles de renta por ese aumento de precios de elementos tan esenciales como la energía, como intentar mantener nuestra casa a una temperatura adecuada o permitirnos comer carne o pescado 1 o 2 veces por semana. Ustedes han presentado ese informe ante el Foro Económico de Davos, pero no solo se quedan en el diagnóstico del problema, sino también quieren aportar soluciones. ¿Por dónde creen que pasarían esas medidas necesarias a tomar? Bueno, lo que identificamos lo que vemos es la necesidad o la urgencia de tomar medidas ahora y que tengan un efecto inmediato, ¿no? Lo que vemos es esas dos caras de la misma moneda. Todos estamos en el mismo bote, pero hay diferentes clases. La inflación entiende de clases, afecta de manera diferente a ricos que a personas con mayores ingresos, a personas con menores ingresos. Lo que pedimos son medidas que ayuden a redistribuir ese impacto, ¿no? Entonces estamos hablando pues de medidas principalmente fiscales que se podrían poner en marcha. Estamos hablando de la necesidad de poner en marcha, por ejemplo, un impuesto extraordinario a los beneficios caídos del cielo. ¿A qué me refiero con beneficios caídos del cielo? A esos beneficios extraordinarios que están teniendo pues muchas empresas por circunstancias que nada tienen que ver porque sean mejor, más productivas, más eficientes, ¿no? Durante la pandemia, por ejemplo, vimos que muchas empresas digitales, empresas del sector farmacéutico, especialmente volcadas en el desarrollo de esas vacunas, que ha supuesto un alivio para millones de personas en todo el mundo, pero que también no debemos olvidarnos del esfuerzo público que ha habido detrás para conseguir estas vacunas. Pues vemos que muchas de estas empresas obtuvieron unos beneficios extraordinarios, y ahora lo estamos viendo con el alza de precios, por ejemplo, de la energía o incluso de la alimentación, ¿no? Vemos como muchas de estas empresas obtienen beneficios extraordinarios, y pues lo que nos gustaría es que se pusiese en marcha un impuesto que de alguna manera pues permitiese recoger ese exceso que está yendo hacia esos actores y que se utilizase pues para financiar pues mecanismos que ayuden sobre todo a esos hogares con menores ingresos, que ayuden a millones de personas en el continente africano que se enfrentan a hambrunas, y que permitan financiar pues todas esas acciones. Estábamos viendo en imágenes también unas protestas que protagonizaban algunas personas millonarias en el exterior de esas reuniones del Foro Económico, que también pedían esas medidas más progresivas. Le agradecemos, Íñigo Macías, que nos haya acompañado aquí en Buenos Días Canarias, que nos haya ayudado a conocer mejor ese informe que acaban de publicar. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.